Señores, no es cualquier cosa que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha entregado este jueves para ser fichado en una cárcel de Atlanta, en Georgia, donde está imputado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Unos 20 minutos después, ha salido bajo fianza de $200,000. Vamos a los Estados Unidos, vamos a Chicago, donde reside mi querido amigo Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos, para retomar el tema Trump. Tony, un gustazo como siempre, buenos días. Buenos días, Eduardo. Igualmente, un gustazo saludarte a ti y a tu auditorio venezolano en todo el mundo. Bueno, viendo esto, como decimos en Venezuela, con cabeza fría técnicamente y entendiendo que esto no tiene precedentes, ¿cómo interpretar este nuevo episodio? Bueno, desde luego el más significativo de los 4 diferentes procesos penales que está enfrentando en este momento Donald Trump. ¿Por qué? Porque es en el que tiene mayor riesgo, es en el que tiene menos perspectivas de salir bien logrado y es aquel en el que realmente no tiene ningún control porque este proceso se ventilará exclusivamente en el estado de Georgia sin la intervención del gobierno federal y porque pues ayer se le tomó una fotografía de su ficha que seguramente será la fotografía asociada con el nombre de Trump en los libros de historia, la que aparece junto a ti ahora, desde ahora hasta por siempre. Eso es algo muy importante. Y por otro lado, pues el día de ayer marca el inicio, ahora sí formal, de todos los procesos penales en los que Trump enfrenta 91 diferentes cargos en 4 diferentes jurisdicciones y a partir de aquí empieza esa carrera contra el tiempo en su mente de él, entre los juicios, veredictos y las elecciones con su esperanza de llegar a ser presidente nuevamente y autoperdonarse en ese momento. ¿Tú has sacado la cuenta sobre el tiempo, sobre esa cuenta regresiva que a partir de ahora presionará a Donald Trump? Bueno, todavía está algo así como en el aire. El lunes vamos a tener una mejor idea porque este lunes se ventila una causa en el Juzgado Federal de Washington, D.C., en donde la jueza encargada de ese procedimiento va a fijar la fecha de inicio del juicio federal por el caso de los levantamientos del 6 de enero, que son los que le competen a ella. Y en base a eso, donde se espera que fije una fecha a principios de la primavera del año próximo, se tendrá una mejor idea de cómo se van a ir encajando los demás casos. El otro caso que pronto sabremos también fechas es este de Atlanta, ya que en un par de semanas van a iniciarse las primeras comparecencias ante el juez de ese caso y ahí ese juez va a fijar las fechas procesales para empezar a avanzar esta causa penal en Georgia. 91 cargos. Procesalmente, ¿cómo se dilucida un proceso tan aparentemente complejo? Tú eres abogado. Es un proceso complejo, de hecho no es un proceso, son 4 procesos sumamente complejos, 2 federales, uno en Miami y el otro en Washington, D.C., 2 estatales, uno en la ciudad de Nueva York y el otro en la ciudad de Atlanta. Esos 4 se van a ventilar por separado, van a ser 4 procesos distintos. Generalmente los casos federales tienen precedentes sobre los estatales, pero parece ser que en este caso, y por lo que dice la legislación del estado de Georgia, el caso de Georgia va a tener que avanzar porque uno de los coacusados de Trump, el señor Chesborough, que es una de las personas acusadas con preparar esa historia de los delegados alternos para el colegio electoral, ha solicitado el derecho que tienen constitucionalmente a un juicio rápido, que en ese estado se le tienen que conceder en un plazo de 90 días sí o sí. Y lo que ha demostrado la fiscalía es que para no arriesgarse a que se pierda el caso en contra de alguno de los otros coacusados, han ofrecido una fecha de octubre de este año para iniciar el juicio no solo en el caso de Chesborough, sino en el caso de los 19 imputados, incluyendo a Trump en ese caso. Obviamente se espera que esa fecha se cambie un poco, pero esto indica que este juicio posiblemente se inicie anteriormente o muy cercano a la fecha del juicio federal de Washington, D.C. Tony, yo quiero retomar algo que te escuché hace tiempo y me llamó mucho la atención. Aún resultando condenado en alguno de estos procesos, él podría aspirar, él podría competir y convertirse en presidente de los Estados Unidos.
Bueno, aparentemente así es, y eso es lo que era la interpretación común. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no tiene precedente porque al constituyente, a los fundadores del país, jamás se les ocurrió que nos íbamos a encontrar en algún momento en este tipo de situación. Sin embargo, en las últimas semanas ha empezado a cobrar fuerza otra teoría jurídica que también tiene buen sustento, en la que se dice que, de acuerdo a la Constitución Federal, si una persona es condenada de la comisión de un delito mayor, esa persona queda inhabilitada para ocupar un cargo público de elección popular, incluyendo el de presidente. Va a haber entonces, yo creo que una competencia de estas dos posturas para llegar a una interpretación por parte del Poder Judicial y tomarse una decisión en ese sentido, lo cual quiere decir que tal vez él quede inhabilitado y tal vez no. Él está esperando que se adopte la interpretación que diga que no y que por lo tanto él pueda llegar a la presidencia y autoperdonarse o ordenar al Departamento de Justicia que se desista de los casos federales. Sin embargo, esto no afectaría el caso del condado de Fulton en Georgia, porque ese caso no depende del presidente, depende exclusivamente del estado, que es un estado libre y soberano, y si en ese caso se le condena, él no va a poder hacer nada para evitar eso, ya que por mucho que llegue a ser presidente, su injerencia sobre lo que sucede en el estado de Georgia sería cero. Bueno, Tony, muchísimas gracias por ponernos al día en este andar de un camino sin precedentes que involucra altas responsabilidades a la investidura de un expresidente y aspirante como Donald Trump en los Estados Unidos, aspirante a la reelección. Un gran cariño, Tony, como siempre. Hasta pronto. Igualmente, Eduardo, un abrazo para ti y para todos mis amigos venezolanos. Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos. Volveremos.